Hola, en esta ocasión vamos a hablar de cómic y otros géneros impuros. Primero vamos a tratar de dejar claro qué son géneros impuros. Para esto tenemos que pensar en los géneros tradicionales como la novela y las obras pictóricas que son fáciles de coleccionar en un orden muy específico dentro del campo del arte. Pero en el caso de los géneros impuros, donde podemos pensar en las historietas, en el cómic, en los tebeos, en las caricaturas o en los grafitis, pero también podemos incluir los memes en estos momentos. Eh, Estas manifestaciones son difíciles de coleccionar. En un primer lugar, porque son planos expresivos que están constituidos por distintos códigos y eso hace que sea difícil establecer, por ejemplo, que son, en el caso de un cómic, una obra literaria, ¿sí? Porque tiene ficción, pero al mismo tiempo interactúa con imágenes, pero entonces tampoco lo reconocen como una obra de arte pictórica y así sucesivamente. Entonces, por ser manifestaciones que, que tienen naturaleza híbrida, donde están constituidas por diferentes códigos, pero además también cabe decir que el hecho de que no circulan por los circuitos tradicionales y que algunas, como por ejemplo las historietas, circulen por los medios masivos de comunicación, no por los espacios sagrados del arte, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, de los grafitis, que circulan por los espacios abiertos, urbanos, y que son de naturaleza anónima. Eso hace también que se les reconozcan como géneros impuros. En esta categoría de la cual nos habla Néstor García Canclini, podemos también reconocer esas imágenes urbanas que no tienen la intención del graffiti, pero sí podríamos decir que son de voces anónimas, porque son hechas por los actores populares que no tienen un circuito de comunicación oficial y entonces utilizan las paredes, los paneles de los buses, eh, sus lugares ambulantes de negocios informales para, desde diferentes intenciones, publicitar sus productos, para representarse a sí mismo, para representar un sueño, para plasmar un elemento que lo identifique en la cultura. Por ejemplo, cuando utilizan imágenes religiosas, eh, su función es como la misma que cumple los amuletos, es la de proteger el espacio de trabajo, es la de proteger la tienda, la chaza, el bus donde trabaja este sujeto popular. Entonces su intención de plasmar esta imagen es de carácter sagrado. Las intenciones de representar diferentes imágenes en distintos lugares exteriores por los sectores populares pueden variar. Por ejemplo, en este bus que vemos aquí en esta imagen, podemos percatarnos que está representado el cuadro de los tres músicos de Picasso, una obra figurativa abstracta, de la cual los sujetos populares se apropian y representan todo su valor estético. Los grafitis, que pertenecen claramente a los géneros impuros, a diferencia de las imágenes anteriores, teniendo en cuenta su intención, estos eh, son de carácter transgresor. Generalmente tienen mensajes de carácter político, tienen mensajes de reivindicación social, pero también tienen un fuerte componente estético.
Teniendo en cuenta la naturaleza híbrida de las caricaturas, podemos observar que esta se hermana muchísimo con el cómic, el tebeo, el manga. ¿Por qué? Porque comparten códigos. Por ejemplo, el tema de los globos, las viñetas, eh, el tipo de dibujos, la interacción de estos con textos verbales. Entonces, ahí podemos analizar, en el caso de estas caricaturas, que la diferencia que tienen con los que acabamos de mencionar es que no es narrativa. Una caricatura básicamente quiere enviar en un solo mensaje toda una carga de ironía, toda una carga de humor, y la capacidad de ella es que con tan pocos elementos, y puede ser a partir de un solo dibujo, con dos textos muy cortos y algunos elementos que la acompañan, pueden generar un alto nivel significativo que al momento de interpretarlo se puede desprender toda una carga discursiva, toda una carga ideológica y toda una carga humorística en ese sentido. Bueno, ahora vamos a hablar del cómic, no sin antes de hablar de su relación con el tebeo, la historieta, el manga. Y lo que podemos decir acá es que comparten muchos de los elementos. El primero es que todos estos son de carácter narrativo, todos estos utilizan encuadres o viñetas de manera secuencial, pero dependiendo la cultura, con un modo de lectura que ya sea de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo o de otra forma. También el hecho de utilizar este, elementos gráficos para representar movimientos, sonidos onomatopéyicos para representar imitaciones de sonido o simbolizaciones de sonido más bien. Eh, la diferencia estaría más que todo en la cultura donde se desarrolla cada una de estas formas de expresión. El cómic lo vamos a reconocer como una manifestación norteamericana, la historieta se reconoce en Latinoamérica, el manga en Japón, y también tenemos tebeo que es más europeo, generalmente de España. Entonces, las diferencias estarían dadas a, por ejemplo, la constitución del héroe, que no es lo mismo concebir un héroe occidental norteamericano a concebir un héroe oriental que tiene otras características, ¿sí? Acá también podemos establecer las temáticas, que si bien hay unos parámetros que están marcando las características de todas estas manifestaciones, dependiendo la cultura, están sujetas las formas de desarrollar sus contenidos, ¿sí? Por el tipo de relato que se entrecruce en cada una de esas culturas. Para hablar del cómic desde el campo semiótico, podemos presentar la idea de que estas están constituidas por todas las modalidades de signo. Por ejemplo, en el caso de lo simbólico, muchos elementos tienen esta modalidad. El hecho de que viñetas estén organizadas de cierta manera que vayan de izquierda a derecha, como en el caso de Occidente, ya hay una convención que ese tipo de organización significa secuencialidad, ¿sí? O, por ejemplo, que esté constituida por elementos de diálogo de carácter verbal. Todo lo que tenga que ver con lo verbal es simbólico. Y así, por ejemplo, en el caso de los globos o bocadillos, que dependiendo de sus formas, unas simbolizan estados anímicos, otras simbolizan que se está pensando, que se está soñando.
Entonces la manera como están configuradas arbitrariamente pueden simbolizar de manera también indexical em, qué tipo de sentimiento o qué tipo de situación corresponde el diálogo. También aquí aparecen los signos indexicales. El hecho de cómo estén localizadas, por ejemplo, el delta que sale de un globo y que señala contiguo a el personaje que va a hablar, ya hay una relación de instrucción. El elemento es indicador de, entonces también se encuentran los signos indexicales y por supuesto los signos de carácter simbólicos que también están dados se dan a través del dibujo de los escenarios, el dibujo de los personajes que tratan de tener semejanza con el reconocimiento de que son personas porque se parecen a las personas, es un contexto espacial porque se parece al contexto que nosotros reconocemos como espacial y así sucesivamente. Bueno, entonces el cómic está constituido por viñetas o encuadres que están organizadas de tal manera que establecen una relación de secuencialidad y los dibujos van a corresponder a unos hechos con dicha secuencialidad. También tenemos los bocadillos que, como le dije hace un momento, dependiendo de la forma, van a simbolizar el tipo de diálogo, el tipo de pensamiento. Y aquí, por ejemplo, eh, también a partir de eso tenemos elementos de las figuras cinéticas que se refieren a el tipo de estrategia que utilizan con el dibujo para dar a demostrar que en un plano estético, cuando tú estés leyendo un cómic, pienses en lo dinámico, en un mundo que se mueve. Y todo esto se logra con los trazos que se escogen para desarrollar esa habilidad de movimiento. Bueno, pero también tenemos en el caso ya del desarrollo de las escenas, la manera como está constituida la imagen y los personajes. Entonces, en ese sentido podemos encontrar que existen los planos, los ángulos. Entonces, acá como en el cine, porque el cómic y el resto de estas manifestaciones que hemos citado se alimentan del lenguaje del cine, ¿sí? Porque estamos hablando de un relato que imita el movimiento, la trama, en fin. Bueno, entonces encontramos que existen los planos, las angulaciones y todo lo que tenga que ver con las convenciones de los gestos. Bueno, ahora quiero compartir aquí con ustedes la lectura que hace Humberto Eco de un cómic en su libro Apocalípticos Integrados, la lectura de Steve Canyon. Esto que analiza Humberto Eco aquí es la primera entrega que se da en 1947, es de Milton Caniff. Bueno, esta primera entrega, al circular dentro de sus espectadores, estos tienen que quedar totalmente enganchados y no dejar de leerse ninguna entrega. Para eso se utilizan una serie de recursos que van a garantizar la atracción o el interés de sus interlocutores. Bueno, vamos a analizar algunos aspectos importantes, ¿sí?, que Humberto Eco resalta en su análisis. En principio, bueno, ya sabemos lo que estuvimos viendo anteriormente. En un encuadre aparecen una serie de elementos y cada uno hace parte de un signo. Por ejemplo, el nombre de, de la tira cómica, pero también los lenguajes, los globos, todo esto es de carácter simbólico. Pero el hecho de que hayan unos deltas que señalan
a los personajes de quién está hablando, ahí eso se vuelven signos indexicales. Y el hecho de que vaya creando escenarios, de que vaya creando personajes, ya eso estaría en un nivel icónico de los signos. Acá aparece, como les dije anteriormente, el cómic se nutre o puede ser algo parásito de los lenguajes o del lenguaje del cine, no digamos los lenguajes, sino el lenguaje de cine, que también a su vez está constituido por diferentes códigos. Aquí, por ejemplo, podemos ver entonces en términos de cámara que si nos imaginamos que es una cámara que está tomando aquí en este escenario a los personajes, es una cámara subjetiva que está detrás del personaje principal. El protagonista no aparece, solamente se insinúa que está presente a través de una esquina de su gabarquitina. Pero de frente viene el policía. Aquí, por ejemplo, el policía no se representa a sí mismo, dice Humberto Eco, sino que representa la justicia. En este caso, el policía se vuelve un símbolo. ¿Sí? Si policía, entonces justicia. Ahora, ¿qué quiere decir? Por los rasgos, los elementos que constituyen el rostro del policía, parece un ser bueno, un ser bonachón y sonriente. Entonces aquí ya empiezan a constituir el alma del personaje principal, sin que todavía se haya mostrado su rostro. En este segundo encuadre nos vamos a dar cuenta que va a entrar al edificio, pero ya no se encuentra con un policía, sino con un portero. Lo que indica aquí Humberto Eco es que el portero aquí sí se representa a sí mismo. Se representa como una persona que está subordinada en un orden social, mas sin embargo, nuestro personaje principal lo reconoce, lo trata de tú a tú, es una persona, tratan de indicar acá, que no tiene prevenciones, que es una persona justa y que reconoce a todas las personas como iguales. Bueno, en el siguiente encuadre aparece otro nuevo personaje. Dicho personaje, por las indicaciones que va dejando el texto verbal, nos quiere dar a entender que se trata de un compañero de guerra. ¿Qué significa? Que ya dan unas señales de que el personaje principal estuvo en la guerra. Por la manera solidaria en que conversan, podemos connotar que, todo ese sentido que ha circulado alrededor de los soldados, que los soldados no solamente son solidarios dentro de la guerra, sino que su amistad perdura más allá de ese escenario. Porque están tratando de mostrar todo el valor de la lealtad, de la lealtad al amigo, la lealtad al país, en fin. Están constituyendo el alma, como le dije hace un momento, del personaje. Aquí sigue en misterio y qué más que constituir un ser bondadoso ante la presencia de una niña vendedora que le está ofreciendo flores, pero este personaje le da dinero, pero no le recibe las flores y le dice que se vaya a divertir con su madre. Bueno, entonces ya una vez constituido el alma bondadosa, ya se ha captado la empatía, ¿sí?, con los espectadores, entonces ya entra un poco más en escena su aspecto físico. Aquí en este encuadre, aunque va de espalda, el hecho de que hayan dos mujeres en una pose de coquetería, esperándolo además para que se suba al ascensor, ya está mostrando que es un hombre apuesto. Bueno, en este encuadre ya nos muestran el rostro de Steve Canyon. Es el hombre que corresponde al prototipo de
gringo, alto, mono, con ciertos cánones de belleza, nariz fileña, eh, barba cuadrada, todos estos aspectos ya lo presentan y se reúnen en el personaje. Inmediatamente encontramos una situación, ya una situación que nos quiere comunicar algo. La puerta se vuelve un elemento fuertemente indexical aquí, que si bien se llama horizonte ilimitado, ahí empieza algo de misterio. Nosotros podríamos pensar que se trata de una agencia de viaje, ¿no? Pero a medida que se van dando los diálogos, entonces podemos inferir que se trata bien de un detective privado. Ya comienza a acercarse la atención y se encuentra precisamente en la llamada. Entonces aquí pues muestran todo, dan por ejemplo la presencia de ella, de su secretaria, está marcando una tendencia de la moda, una moda que se localiza en un tiempo histórico específico. Entonces, un cómic como esto está altamente cargado de significación, de signos, de símbolos, de índices y por supuesto para crear la semejanza con los entornos que son familiares a nosotros, entonces se utilizan los signos icónicos. Bueno, entonces ya en este encuadre, en este octavo encuadre, aparece explícitamente el personaje malo. ¿Cuáles son los indicativos para detectar? Bueno, la estética de la mujer es una mujer que tiene un vestido de látex, las cejas están bien arqueadas, ¿sí? Y está en un sitio de poder. Es bien interesante ver acá que los elementos que tratan de estimular la iconicidad no son más que, la palabra lo dice, estímulos que hacen que nosotros constituyamos en nuestra imaginación un escenario mucho más completo. ¿Sí? Es bien importante entender eso, que el cómic utiliza unos elementos fuertemente estimulantes que nos permitan constituir el resto de la historia. Imaginar, es precisamente a través de la imaginación. Entonces, ¿qué quiero mostrar aquí? Detrás no hay cortina, hay simplemente rayas. Y el escritorio de esta mujer poderosa es un rectángulo, ¿verdad? Pero basta con esos elementos para uno imaginarse todo un escenario suntuoso. También aparece la presencia del payaso como buen melodrama. Ya hay un malo, hay una mala, hay un bueno que es el héroe y aparece el bufón. ¿Cómo podemos detectar el bufón? Por la apariencia, por el tipo de vestimenta y los comentarios, incluso su rostro. Aquí, por ejemplo, en este encuadre, vemos ya más de cerca al personaje que representa el mal, ¿sí? Está con un cigarrillo que en la época presenta mucho poder, control, una mujer de poder, que está además en un pensamiento este, donde ya está cuajando sus estrategias para hacer que el detective trabaje para ella. Como ya constituyeron el alma y el rostro del personaje principal, aquí lo vuelven a reafirmar cuando eh, se mantiene seguro en su decisión de que no va a trabajar para la mala. De todos modos, como estamos hablando de entregas, pueden ser semanales, ¿sí? Tienen que dejar el misterio. La historia no pueden cerrar el círculo de la historia, sino que tienen que tener en cuenta cómo enganchar a ese espectador, garantizar que
compre la tira cómica para, para que se pueda difundir este tipo de mensajes o tipo de producto. Bueno, entonces esto aquí a grandes rasgos le van dando una pauta a ustedes para entender el lenguaje del cómics. Muchas gracias.